Emiliano Estrada, economista, con nosotras. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo Buen andan? jueves. ¿Todo bien? Era bastante esperada esta semana, este encuentro, después de las elecciones que tuvimos el domingo, que me quedó picando en la cabeza. El mercado siempre se equivoca. El mercado había marcado una tendencia, se equivocó, se fue para el otro lado. Pero bueno, tenemos ya un panorama un poquitito más claro de lo que van a ser las próximas semanas, los próximos años, con respecto al nuevo presidente y las nuevas políticas económicas, ¿o todavía nada? Bueno, sí está muy marcado en las últimas entrevistas que vino dando Milei que el orden fiscal no se negocia, que es algo que va a ser, digamos, el eje de la política económica. Después no está muy claro todavía de lo financiero, cómo se va a resolver el tema de las LELIQs, qué va a pasar con el cepo, qué va a pasar con el Banco Central y las tasas de interés a las que se financian, etcétera. Y eso va a ser lo que va a ir derivando después en qué vaya pasando con el dólar financiero, el dólar MEP subió bastante esta semana, pasó de 850 a más de 1.000 pesos, sí. Llegó a tocar. Y eso va a tener que seguirse de cerca en función de las medidas que se anuncien. Puede derivar en un dólar más alto si es que continúa el cepo y no hay medidas de resolución de ese tema. O puede, si apareciese, no sé, vieron que aparece Elon Musk, sí. Aparecen ahora tipos famosos del mundo. Bueno, si apareciese algún fondo con nuevos dólares frescos para engrosar las reservas del Banco Central, eso haría que baje el tipo de cambio, sobre todo el paralelo, ¿no? El MEP, el contado con liquidación, y que eso le permita liberar un poco el cepo, hacer que el dólar oficial suba, que se acomode, no sé, en 700 pesos, y que vaya a convergencia, es decir, que se unifiquen esos dos tipos de cambio, el oficial y el paralelo, en algún punto en el medio. Para hacer eso necesitas dólares nuevos. Si no aparece alguien con los dólares, no, depende de si aparece alguien con los dólares. Si no aparece nadie con los dólares, lo que vamos a tener va a ser una continuidad del cepo por un tiempo, hasta tanto haya un plan de salida que hoy no hay. No lo hay. Claro. Y las LELIQs, que las nombraste recién y por ahí la gente del otro lado lo escucha un montón en los debates y no sabe qué es. ¿Cómo le explicarías así, simple y sencillamente? Las LELIQs son las letras del Banco Central. Eso significa la palabra LELIQs, letras de liquidez del Banco Central, que el Banco Central lo que hace es darle a los bancos comerciales, o sea, al Macro, al Santander, etcétera, le dice, bueno, cada vez que yo emito pesos para pagar y financiar el Tesoro, como esa emisión genera inflación, lo que hace el Banco Central es le da a esos bancos un papelito, que son las LELIQs, y le dice, dame los pesos de esos que vos tenés ahí. Entonces va retirando pesos de la economía para que la economía no tenga mayor proceso inflacionario y no tenga más presión inflacionaria. ¿Qué es lo que pasa? Que la plata que los bancos colocan en las LELIQs es la plata de los plazos fijos. O sea, la plata que la gente deposita en los bancos se dan vuelta y se la prestan al Banco Central. Entonces, ahí hay un problema jodido para resolver. ¿Por qué? Tradicionalmente un banco lo que hace es toma depósitos, capta depósitos, ahorro y se lo presta a alguien que necesita plata. Lo toma a una tasa del 10% y lo presta a una tasa del 15%. Ese diferencial se llama spread de tasa y con ese spread de tasa tiene su ganancia. Claro. Entonces el banco, el único riesgo que asume ahí es si el pagador le va a pagar o no. Bueno, para eso hay mecanismos de cobertura y mecanismos de riesgo para reducirlo ese riesgo. Acá lo que pasó fue que el gran tomador de la plata o el gran generador de ese spread, de ese diferencial de tasas con los bancos, es el Banco Central. El Banco Central le está pagando tasa al banco comercial y el banco comercial se da vuelta y le paga la tasa al plazo fijo. Entonces, lo que ha habido en los últimos 2 días es una no renovación de esas LELIQs. Las LELIQs se renuevan todos los días, hay vencimiento de LELIQs todas las semanas, y lo que sucedió es que los bancos empezaron a dejar de renovar ese préstamo que le hacían al Banco Central, lo cual está haciendo que se inyecte plata, pero los bancos prefieren estar líquidos y decir, bueno, yo me quedo con la plata, después vemos qué pasa, cómo vas a desarmar este proceso de LELIQs. Entonces eso está generando cierta incertidumbre. Y cómo se sale del tema de las LELIQs, hay
varias formas. Una conocida que fue en los 90, apenas asume Menem, el plan Bonex. El plan Bonex, que es agarrar las LELIQ y decirle a los bancos, bueno, esto que vence dentro de 60 días, te enchufa un bono, te vence dentro de 5 años. Entonces, lo que le ibas a pagar en 60 días, se lo pagan en 5 años. Obviamente eso tiene correlato con el depositante, porque el banco se da vuelta y dice, che, tu plata la tenía el central, que me la tenía que pagar en 60 días y ahora me la pagan en 5 años en un bono. Otra alternativa es tomar deuda en dólares y agarrar esos dólares y decir, bueno, dame todos esos pesos. Entonces, liberá un poco el tipo de cambio, haces que suba el tipo de cambio, que se vaya, vamos a redondearlo en 1000. Entonces venís con $1 y rescatás 1000 pesos. Claro. Y así vas haciendo el traspaso y te llevaste todos los pesos de las LELIQs. Eso a mi criterio no tiene mucho sentido porque estás tomando deuda en dólares para cancelar obligaciones en pesos y ya sabemos que si después hay una devaluación quedás debiendo los dólares y no podés llegar nunca a comprarlos. Una tercera alternativa, hacer un blanqueo de capitales, decirle a los argentinos, bueno, vengan y traigan los dólares que no tienen declarado, que tienen bajo el colchón. Que son muchísimos, ¿no? Pero muchísimos. Muchísimos. Se calcula que son más de 300.000 millones de dólares. ¿Qué? ¿Todo eso? Fortuna. O sea, es casi un PBI entero de la Argentina. Porque todavía hay gente que sigue guardando los dólares en el colchón y va y ¿te acordás del ropero que habían dejado en un basurero lleno de dólares? Lleno de dólares. Siempre se muere algún abuelo y empiezan a revisar la casa a ver dónde dejó escondido. Claro, vos pensás que eso, tu abuelo esos dólares lo compró, no sé, en 1970. Claro. Y están salidos del sistema desde 1970, digamos. Entonces, wow. Así fue durante muchos años y décadas que se fue acumulando dólares. La sociedad le fue sacando dólares o comprando dólares al Banco Central y los fue retirando del sistema, no están declarados, no están en cajas de ahorro, etc. Hay que comprar MEP. Hacer un blanqueo implicaría que entren esos dólares y con esos dólares rescatarles las LELIQs. Y después, bueno, hay muchas otras alternativas, pero yo diría que alguna de las alternativas que va a implementar Milei va a ir por ese lado. Y bueno, hay que esperar que si eso sale bien, podemos pensar en un dólar bastante estable, digamos, o quieto, en comparación con si no engrosás las reservas del Banco Central. O sea, si lo haces con un plan Bonex, va a ser un caos el sistema financiero. Pero vos decís que si en caso de la tercera opción que tenemos, el tercer panorama, la gente va a tener ganas de ir al banco y decir, bueno, mira, yo tengo, no sé, $15.000 que ahorré todos estos años, negro, comprándoselo al arbolito. ¿La gente va a querer hacer eso, ir a blanquear? Bueno, depende el proceso con el que vos lleves a la gente a hacer eso. Si el proceso implica una ley de reforma del Estado y posteriormente una ley que ate al Banco Central de manos en términos de que no pueda emitir, y el tercer paso de eso que vos planteás es la dolarización, puede llegar a haber un convencimiento de la gente de decir, che, bueno, estamos cerca de la dolarización, me voy a incorporar este blanqueo porque ya me dieron todas las señales de que vamos para allá, claro. Digamos, ¿no? Si vos largás un blanqueo así a tontas y a locas sin explicar hacia dónde estás yendo, creo que no va a haber confianza de la gente, pero sí, si haces un blanqueo y además no cobrás, que esa es la otra, vos podrías... Hasta ahora todos los blanqueos es, vos venís, blanqueás y te dicen, bueno, tenés que dejar la plata en un banco un año quieta, tenés que pagar impuestos a los bienes personales, tenés que pagar impuestos que no hayas tributado y demás. Siempre tiene un costo un blanqueo, un 15% por decirte. Bueno, acá se podría pensar en un blanqueo donde el Estado te pague por blanquear. También es otra de las alternativas. Que venga el Estado y te diga, bueno, vos pones 100, te doy 10% más, por ejemplo, en un vale. ¿Vale para qué? Para cancelar impuestos, por ejemplo. Claro. Entonces te doy un certificado fiscal donde venís vos, Rosario, pones $10.000 y yo te doy $1.000 de ese vale. Ese vale sirve para cancelar impuestos tuyos o de terceros. Entonces vos podés vender ese vale después y te lo compra, no sé, una empresa X, te lo compra Cablevisión para pagar los impuestos que tiene que pagar habitualmente. Entonces... vos lo vas a comercializar en el mercado, obviamente Cablevisión te va a decir yo te pago el 90% del valor, entonces te paga $900 y con eso cancela impuestos. Entonces es un circuito más virtuoso
que eso generaría también incentivo a que la gente vaya diga, y che, pongo los blanquee. dólares. Exacto. Hablando de dólares y de impuestos, hoy se anunció que aumentó el impuesto para el dólar tarjeta. Exacto. Ahora está en 9.43. Exacto, se le aumentó los impuestos básicamente a 155%. Claro, estábamos en 100 y ahora 155. 155. Tenemos una placa, creo, para ver eso. Bueno, ahí lo que se trata de hacer lógicamente es que la cuenta que es de servicios turísticos, es decir, cuando la gente sale de la Argentina, bueno, el impuesto país 30%, percepción a cuenta de impuesto a las bienes personales 45%, percepción extra 25%, recargo total 100%. Eso era lo que era antes, hasta el día de ayer, digamos. Y a partir de ahora se le agregó la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales del 100%, 25% de percepción extra, más el 30% de impuesto país. Eso, hay un tema. A partir de este año se dejó de pagar el impuesto a las ganancias. Se eliminó el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, con lo cual no van a poder recuperar esa parte de esa percepción, porque esa percepción vos pagás un anticipo para cuando después tenés que pagar impuestos te lo descontás. Lo mismo el que no paga bienes personales. Entonces, en definitiva, eso es muy difícil después de recuperar, y si lo recuperás dentro de 3 años, vale obviamente 1/10 de lo que pagaste. ¿Está hecho para qué? Para que ya la economía empiece a virar hacia un dólar más alto y que no esté fijada en un dólar de 3.50 más todas esas percepciones. O sea, va también a igualar el tipo de cambio, esta medida. Esa es la idea, de poder llevar el blue, el dólar MEP, el dólar tarjeta, etcétera, a un solo lugar y decir, bueno, todo vale lo mismo, y una vez que estás en ese punto podés abrir el cepo. Los que lograron hacer algunos movimientos, algunas inversiones antes de las elecciones, vieron que fue bastante bien, o sea, siguiendo algunos consejos, hay algunas devoluciones, los mercados están teniendo una buena tendencia, hay muchos que están en el alza. ¿Qué pasa con la persona que dice, bueno, ahora quiero ver cómo hacer rendir más mi plata? Claro. Ya con un presidente electo, con una clara tendencia económica, ¿qué puede hacer la persona que, o capaz que hoy tiene la plata, o dice, bueno, el mes que viene me pongo con mi sueldo y con lo que tengo para ponerlo a trabajar? ¿Qué es lo que más se recomendaría ahora, ¿no? Ya con el panorama un pelito más claro. Bueno, yo creo que todo lo que son acciones argentinas van a tener un buen desempeño en los próximos meses. Es decir, que comprar, bueno, todo el panel principal de acciones del Merval va a dar un buen resultado, porque son empresas que van a empezar a tener, por ejemplo, las empresas energéticas Edenor y Edesur, que cotizan en la bolsa, van a tener liberalización de tarifas, con lo cual van a tener mejores ingresos, y al tener mejores ingresos tienen mejores resultados. Eso hace que suba el precio de las acciones. En bancos no me metería hasta no entender cómo van a desarmar las LELIQs. Claro. ¿Por qué? Porque los bancos tienen en su cartera de inversión muchas LELIQs, y si el desarme de las LELIQs viene de manera tumultuosa, digamos, por decirlo de alguna manera, los bancos van a sufrir en su patrimonio, entonces van a tener caídas. Después todo lo que tiene que ver con sector exportador, empresas agrícolas, empresas que exportan y demás, meterle por ese lado también. ¿Por qué? Porque se va a liberalizar muchísimo la economía, van a ir a reducción seguramente paulatina, entiendo yo, de las retenciones, y vas a tener en el no muy largo plazo acceso a dólares más parecidos a, digamos, hoy un exportador recibe 350 pesos por cada dólar que exporta. Sí. Es muy probable que en los próximos meses eso se vaya subiendo y termine recibiendo, no sé, 700 por cada dólar que exporte. Entonces le va a dar más ingresos y mejores ganancias también. Lo que tiene que ver con los bonos de la Argentina, yo creo que van a tener un buen desempeño. ¿Por qué? Los bonos en la Argentina tienen distintas formas de pago. Hay algunos que te pagan un cupón, te dicen yo te pago el 5% del valor total. Perfecto, ahora el valor el bono salió a 100 y hoy ese bono está cotizando a 30, entonces te está pagando 5 sobre 30, que es lo que vos estás comprando. Entonces el bono originalmente pagaba 5% de tasa de interés, pero si vos los compraste a 30, te está pagando 5 sobre 30, que es un porcentaje mucho más alto, y eso lo que hace es que tu rendimiento sea más alto. ¿Qué va a pasar, creo yo, con el tema de los bonos?
Si Milei efectivamente empieza a demostrar a partir del 10 de diciembre que el superávit fiscal y el orden fiscal es lo más importante de su gobierno, lo que va a pasar con los bonos es que van a empezar a subir de precio. Entonces, si vos compraste hoy a 30, vas a vender, si querés vender después, vas a poder vender a 40 o a 50. Y por otro lado, hay bonos que pagan, los dual se llaman, que son los que pagan lo que haya sido mayor entre inflación o tipo de cambio, oficial siempre, Claro. ¿no? Entonces, si vos esperás que en los próximos 5 meses el tipo de cambio oficial se mueva mucho, el mercado de ROFEX, que es el mercado donde se cotiza el dólar futuro del oficial, tiene una tasa implícita de evaluación a los próximos meses de 700%. O sea, está esperando que el dólar oficial vaya a los 1.000 pesos de piso. Si esperás eso... De piso. Exacto. Te conviene entrar a un bono dual. ¿Por qué? Porque los dual van a pagar eso. Y si la inflación es mayor que eso, te paga inflación. Entonces es un bono bastante ganador, que obviamente hoy gran parte de las compras han ido hacia esos bonos, por eso esos bonos cotizan mucho más alto de lo que cotiza el otro bono que les di primer ejemplo. Y después lo que tiene que ver con las empresas de hidrocarburos. Acá llega YPF justo, dice, tengo acciones en YPF, ¿qué hago? Bueno, si tenés acciones en YPF, tuviste una suba muy importante del viernes hasta acá. Yo me quedaría en la empresa. La empresa no tiene mucho margen para ser vendido el paquete accionario en el corto plazo. ¿Por qué? Porque necesitas 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 de la Cámara de Senadores para poder vender esas acciones al mercado privado. Es algo muy difícil de hacer. La proyección para el año que viene, lo que tiene que ver con hidrocarburos, con vaca muerta y además con el precio del petróleo, son todas al alza. Se estima que el precio del petróleo va a subir mucho más en el 2024, que YPF va a tener muy buenas ganancias, muy buenos resultados. Ya se ha anunciado quién va al frente de YPF, que es una persona del sector de hidrocarburos, viene de trabajar en las empresas más importantes de la Argentina del tema petróleo, con lo cual todo hace pensar que la gestión va a seguir siendo buena y rentable la empresa, así que es una empresa que yo la sostendría. Y entonces, si se puede, si hoy la persona quiere comprar más acciones, también va a ser un buen momento. Tiene proyecciones de suba, así que son empresas muy importantes. Lo que tiene que ver con la dolarización, hoy el que se quiere dolarizar, para mí, tiene que buscar activos que estén nominados en dólar oficial. ¿Por qué? Porque esta es una visión mía, ¿no? ¿Qué creo yo que va a subir más en los próximos meses? Va a subir más el dólar oficial que el dólar blue. Es decir, el dólar blue puede llegar a subir, no sé, estoy tirando ejemplos que no son ciertos, ¿no? Puede llegar a subir 30%, sí, pero el dólar oficial es probable que suba 150%. Entonces va a tener más ganancia en el dólar oficial que en el dólar blue, por más que el dólar blue sea más caro, digamos. Eso hay que entender, que lo importante acá es la tasa de ganancia y no el valor nominal, ¿no? ¿Y sigue teniendo sentido comprar en cuotas? Porque Milei Sí. también habló de los créditos UVA hoy. ¿Y qué pasa si dolarizan, por ejemplo, las cuotas? No, la cuota no se puede dolarizar una vez que vos generaste el contrato, digamos, con la tarjeta de crédito. ya lo pagás así ya hasta lo el pagás final. en pesos hasta el Listo. final. No se tenés cambian Si no las existe el reglas. peso chau deuda o no, ¿me la cancelan? Exactamente, no, eso no te lo pueden modificar, así que si siguen habiendo cuotas, siguen encontrando cuotas que les sirvan, métale que todavía son pasteles. Buenísimo. ¿Existe la posibilidad de que privaticen los pozos de petróleo? Pregunta por acá. Los pozos de petróleo son de las provincias, son recursos, por la Constitución, son recursos provinciales. Claro. Lo que hacen las provincias es concesionarle a las petroleras el uso y la extracción de ese petróleo. Entonces, por ejemplo, Salta tiene a Tecpetrol en el norte. ¿Qué hace la provincia de Salta? Licita y concesiona ese yacimiento hidrocarburífero y le dice a Tecpetrol, bueno, vos vas a poder producir durante tanto tiempo. Entonces hacen la exploración, la explotación y la extracción. Cuando hacen la extracción, se hace que en realidad eso está mal, porque se declara como declaración jurada, no hay un control real de cuánto se está extrayendo, y sobre eso se pagan las regalías. Por lo tanto, todo lo que es yacimientos de hidrocarburíferos, por ejemplo, Vaca Muerta, pertenece a la provincia de Neuquén, y la provincia de Neuquén es la que otorga o quita esas concesiones, no son de las petroleras, así que eso actualmente es estatal porque es de las provincias. Ya para ir cerrando, en algunas entrevistas Milei dijo que
estamos muy cerca de la hiperinflación, que se vienen meses muy complicados a nivel económico. ¿Cuál es la lectura que vos podés hacer de estos meses que se vienen después del 10 de diciembre? Bueno, creo que efectivamente, y lo que dice Milei, y además es particularmente cierto que es la primera vez que un candidato a presidente llega a la presidencia diciendo que va a hacer un ajuste. Digamos, Sí. Eso no había pasado nunca en la historia. El más cercano había sido Duhalde en el 99, que dijo vamos a salir de la convertibilidad porque no da para más, y perdió la elección. Entonces, lo de ahora es muy novedoso porque él dijo yo voy a recortar subsidios, voy a cortar esto, voy a cortar esto, y ganó la elección. Con lo cual Pero a la vez también decía que no lo iba a hacer. hay, Y después decía que sí. hay un apoyo, digamos, o por lo menos él siente que tiene un apoyo popular para poder hacer eso, y entonces lo que va a hacer es hacerlo, creo yo, lo más rápido posible. Si eso sucede, liberar tarifas, que es recortar subsidios. Cuando vos cortás subsidios, se sube el precio de la luz, el precio del agua, Sí. el precio del gas, etcétera, etcétera. Eso, en simultáneo a modificar el precio de la nafta también, que es otro de los temas que está en Sí. discusión, bueno, va a llevar primero a un aumento de la inflación, pero segundo va a llevar a una pérdida de poder adquisitivo de toda la Argentina, porque si vos ganas 100, 200, 300 mil pesos, no importa, hoy si vos destinás 50 lucas entre todos los servicios públicos y la nafta, vas a pasar a destinar 100 lucas. Claro. Entonces te va a quedar menos ingreso disponible, Sí, menos sí. plata. Eso augura un verano bastante complejo y que requiere de mucho funcionario público con conocimiento. Digo, Milei dijo, lo primero que voy a mandar va a ser la reforma del Estado. Bueno, la reforma del Estado requiere tener abogados muy sólidos, administrativistas y demás, para que no se judicialice y quede en la nada. Y lo mismo con el tema de las LELIQs y con lo mismo con el tema de quita de subsidios. Tenés que saber bien qué es lo que estás por Claro. hacer para que no te salga el tiro por la culata. ¿Y qué opinas del nombre que resuena ahí de ministro de Economía, que ya lo conocemos, fue ¿Quién? presidente del Banco Central? Federico, apellido impronunciable. Tusener. Ah, está. Bueno, gracias a Dios creo que que se cayó. Digo gracias a Dios porque Tusener fue el que estuvo en El el de mega Plangones. canje, en el blindaje con Cavallo, era su viceministro de Economía. Después estuvo también con Macri al frente del Banco Central, fue el que inventó, digamos, el que le dio nafta al fuego con el tema de las LEVAX, que después se transformaron en LELIQs, que decía que no eran un problema, y acá estamos. Con lo cual espero que no sea por ese lado. Otro que suena es Caputo, que fue ministro de Finanzas en la época de Macri, que fue también estuvo al frente del Banco Central en la época de Macri. La verdad que son muchos nombres del sector financiero. Creo que en el contexto en el que estamos, donde el presidente tiene claro qué es lo que tiene que hacer con lo fiscal, o sea, él se va a ocupar del recorte de gasto, me parece inteligente tener a alguien del sector financiero en el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque hoy tenés un problema muy grave desde lo financiero. Claro. Tema LEVAX, deuda, etcétera. Entonces, me parece prudente meter a alguien del sistema financiero. Bueno, ya vaticinamos un poquito, tratamos de ver cómo puede estar el panorama de acá las próximas semanas, pero venís el próximo jueves también. Sí. Porque esto es no parar. Esto es un semana a semana con este hermoso país. Gracias, Emiliano. ¿Dónde te Gracias pueden a encontrar? ustedes. ¿Qué redes sociales? ¿Cómo te Estrada encuentran? Emiliano en Estrada.Emiliano en TikTok para ver de economía, así que los espero en el TikTok. Bueno, nos vemos la semana que Nos viene, vemos la Emiliano. semana que Gracias.